Bien, ahí estamos en directo. Hoy tuvimos un Tu- problema nosotros. Sí, hoy tuvimos una fallita nosotros. Esperemos arreglarlo. Hora de más tráfico, por eso Arranquemos. que sucede esto, ¿no? Tráfico de datos, Ajá. obviamente. Es así. El ar- Esperemos que podamos, bueno, que fluya. dale, arranquemos Bien. nomás. Hola a todos, hola. Bueno, Gracias por dale. participar. Hola, perdón. Bueno, estamos con el profesor Luciano Casarino. Ayer hicimos la primera parte de la entrevista y él nos contó sus comienzos. Que te pedimos, por favor, si nos podés hacer una reseña de cómo empezaste, las etapas hasta llegar a los maestros, el contacto con los maestros chinos acá en Argentina. Bueno, un poquito de todo Bueno, eso. tengo prácticamente 35 años de práctica, ¿no? De Kung Fu. Ayer les contaba que empecé en los años 80, por alrededor del 83, 84 habré empezado a practicar artes marciales, tenía 8 años más o menos, 7, 8 años. Empecé con el judo, practiqué un poco de karate, un poco de taekwondo, un poco de Chaiyudo-Kwan, un poco de todo, para ver qué es lo que me gustaba más, y al final encontré el Kung Fu, y bueno, empecé en el Kung Fu porque fue lo que más me gustó en el año 86, 85 u 86, pero debe ser ahí en el medio. Y empecé con la escuela, el Centro Argentino de Kung Fu, Wushu, de Franco Cerona. Bueno, ayer más o menos conté la historia, que es bastante interesante, un grande Franco. Después practiqué con Fabián Arenas, para principios de los 90, digamos, este, por varios años, hasta que él falleció. Y bueno, después un poquito me independicé de la escuela, que era la Nampai en ese momento, y buscando también maestros con quien aprender. Y en un momento que ayer no lo dije, pero se me pasó de largo, pero cuando recién llegó el maestro Chan Chi Kuo a la Argentina, que fue en el año 93 también, creo que a finales del año 93 o 94, no sé si lo conoces al maestro Chan Chi Kuo, ¿vale? Es un maestro que hace mucho tiempo que está en Argentina. Él vino Sí, desde la provincia de Jiangsu, creo sí, que sí, sí, era, y después estuvo viviendo en México, y bueno, para Argentina en sí, el sí, sí. 93, y bueno, él siempre tuvo un muy buen nivel, era un atleta también profesional, y si no se entiende me acerco más. Este, No, y perfecto, perfecto, lo bueno, escucho. practiqué un tiempito con él, hicimos algunas exhibiciones, estuvo bueno porque no tenía alumnos acá, así que nos dedicaba todo el tiempo. Después de eso, más adelante, ya para el año 94, tirando al 95, conocí al maestro Tien Shenping, que era en ese momento un ex atleta de Shanghai, de la provincia de Shanghai, de la Universidad de Educación Física de Shanghai, alumno del maestro Liu Tongwei. Liu Tongwei es una eminencia del Wushu mundial. Este, a Tien Shenping lo ¿Dónde lo conocimos en el conociste a él? gimnasio que teníamos, un gimnasio Nanpai, digamos, que era la escuela Nanpai, en la calle Gascón, en Capital. Nosotros alquilábamos ese lugar con Lorenzo Jacob. Hola Lorenzo, si anda por ahí. Este, a una inmobiliaria china. Y esta inmobiliaria china, prácticamente todos los chinos que venían a visitar parientes o que pasaban por acá, nos lo mandaba para arriba, ¿no? Para el gimnasio. Entonces conocimos un montón de maestros chinos que estaban de incógnito de paso por Argentina. Y este maestro Tien Shenping se vino a vivir, a trabajar de cocinero, y lo conocimos ahí, vino al gimnasio, nos mostró lo que hacía, y realmente yo la aluciné, porque en ese momento en Argentina lo más parecido que había era Hu Chan, que también, o sea, de hecho este Tien Shenping practicaba con Hu Chan, ¿no? Acá mismo en Argentina. Pero bueno, yo a Hu Chan en ese momento todavía no lo conocía, y bueno, un altísimo nivel, y con él practiqué muchísimo lo básico, más que nada, y la parte de competición, que era lo de las rutinas oficiales en ese momento, básicamente era solo eso, rutinas oficiales. Y bueno, muchísimas correcciones y trabajo realmente de un nivel mucho más alto de lo que venía haciendo. Y bueno, después más para el año 86 ya para esa época conocí al maestro Hu Chan. No practicaba con él porque él no enseñaba rutinas oficiales, y en ese momento para competir se competía con esas rutinas. Entonces yo practicaba con Tien Shenping, que de hecho también tenía un nivel altísimo, y practicaban juntos, así que era la misma escuela, era mi escuela, de hecho la que tenemos ahora, sus inicios son esos, ¿no? Con Tien Shenping, Hu Chan y Chan Wei, que ya estaba también enseñando. Y para el año 96, ya cuando fue el campeonato panamericano acá en Argentina,
Hu Chin-chan se fue para Estados Unidos, se fue a vivir allá. Bueno, Hu Chin-chan también expliqué quién era la otra vez, es muy conocido por su colaboración con Jet Li en la película El Monasterio Shaolin, y bueno, él también fue campeón nacional, héroe marcial de China, actor de muchísimas películas, muy famoso, ¿no? Que por situaciones que en algún momento explicaré en otra ocasión porque es muy largo, él quedó varado en Argentina y bueno, se dedicó a enseñar acá un tiempo, tenía un supermercado y demás, hasta que se pudo ir, se fue a Estados Unidos. En ese momento, en el año 96, llegó a Argentina Shi Ruifeng. Shi Ruifeng es una maestra también, exatleta de héroe marcial de China, era novia de Chang Wei, ¿no? Y ellos habían estado separados por la distancia durante muchos años, y ella vino a la Argentina especialmente a quedarse con él, a casarse y a continuar su historia acá con el maestro Chang Wei. Y bueno, y ahí yo empecé a practicar con ellos porque ellos ya tenían un trabajo de wushu de competición y contemporáneo como más de nuestra época, por decirlo, ¿no? Digamos que las diferentes décadas en el wushu contemporáneo tienen diferencias muy marcadas de forma de entrenar, forma de enseñarse y demás. Ellos trabajaban ya, ella la maestra Shi Ruifeng, venía de entrenar el equipo de Zhejiang, por lo tanto tenía lo último en conocimientos de competición en ese momento. Y bueno, nada, cuando la conocí a ella la super flasheé y fui a practicar con ella al instante, con ella y con Chang Wei, ¿no? Que también es una máquina. Bueno, con los dos, ellos, para contar un poquito la historia esta, ellos empezaron a enseñar, se quedaron con el supermercado de Hu Chin-chan, trabajaban de eso y en sus horas libres enseñaban. Y nosotros, yo con otro grupo de atletas practicantes de esa época que practicábamos juntos, que éramos compañeros, empezamos a practicar con ellos prácticamente todos los días. Ellos daban clase 2 veces por semana, pero nosotros el resto de los días íbamos a la plaza, todo esto en un parque, en una plaza, era la plaza Aramburu se llamaba, en Flores, en Donato Álvarez y Avellaneda. Nosotros íbamos todos los días y ellos venían todos los días y nos entrenaban, nos corregían, realmente fue una experiencia. Por eso digo que estos 2 maestros, estos 3 maestros, 4, si contamos a Hu Chin-chan, Tian Shenping, Chang Wei y Shi Ruifeng, fueron los principales formadores, por lo menos en lo que respecta a mi carrera, ¿no? mi experiencia. Y ellos traían, hay que tener en cuenta que los entrenadores que vienen de ser exatletas en los años 80, a mi entender, son hoy en día los mejores entrenadores que se pueden encontrar, que en realidad quedan muy pocos porque ya la mayoría ya están bastante jovatos y se están dedicando a otras cosas o son directores capaz de alguna escuela pero no enseñan, ¿sí? En ese momento, en la década del 90, estaban a punto, digamos, recién salidos de su etapa competitiva, súper entrenados, y lo que destaca a los atletas de los años 80 es que tenían una formación, y bueno, de los 90 se podría decir que también, en China, ¿no? Estamos hablando de atletas chinos, ellos tenían y tienen una formación que realmente hoy en día nadie prácticamente en China como entrenador o como alumno llega a tener, porque era una formación muy, muy completa, se estudiaba todos, en general, la mayor parte de los estilos que componen el wushu moderno, la mayoría de ellos venían de estudiar en universidades donde realmente hay un programa académico muy elaborado también, aparte de su experiencia de toda la vida como atletas. Y bueno, obviamente esa gente que se cría en un entorno lleno de maestros y atletas del mejor nivel en el origen, y claramente ese tipo ¿cómo decir?, de conocimiento fino del arte marcial o del deporte y del deporte en sí, realmente hoy en día no se encuentra ya casi ningún entrenador. Y eso se nota muchísimo, obviamente, cuando vas a ver las competiciones, el nivel de los atletas, el nivel técnico de base de los atletas de hoy no es el mismo que el de antes, o es diferente, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y eso también da para realmente hablar todo, una hora por lo menos mínimo de charla, ¿no? Pero bueno, estos 2 maestros... Sí, Sí. he escuchado, He escuchado hablar con respecto al Wushu de ese tiempo, con respecto al de ahora, y sí, está lindo para Eso. sacarlo como tema, muy lindo. Y la calidad y la riqueza. O sea, por ejemplo, con Chang Wei, Shi Ruifeng, Hu Chin-chan, todos esos entrenadores que te decía, vos necesitabas aprender cualquier estilo y ellos lo sabían y lo sabían bien. Cualquier arma y lo sabían bien. Si bien tenían sus especializaciones de competición,
que eran por lo menos 7 antes, hoy en día son solo 3, pero antes eran 7 especialidades, de hecho nosotros entrenábamos en 7 especialidades para competir, también porque seguíamos el método que ellos habían seguido en China, ¿no? Y te podían enseñar lanza como espada, como sable, como palo, con el mismo nivel de detalle y de conocimiento. Y eso es algo que hoy en día no se encuentra, hay mucha especialización ya. Entonces, si vos querés hacer Chanchuan, tenés que encontrarte un entrenador de Chanchuan. Si vos querés aprender Nanchuan, estoy hablando en China, ¿no? Así tipo a nivel profesional. Te traen un entrenador de Nanchuan, especializado en Nanchuan, que si le preguntas algo de Chanchuan no tiene idea, o tiene una idea solo de la base, que es la base del Wushu contemporáneo, pero tipo de otras armas, de armas especiales, de otros estilos del Wushu contemporáneo, no. Como que no tienen todo ese conocimiento, ¿no? Y estamos hablando, Chan Wei, Shiro Fen son gente que practicó desde los 4 años, ¿sí? Ellos empezaron a los 4 años, nos contaban todas estas cosas, siempre, todo el tiempo nos contaban anécdotas. Y claramente todo esto se enriquece también con otras cosas, por ejemplo, para dar un ejemplo, ¿no? De cuán profundo era el estudio en ese momento con ellos. Ellos enseñaban las rutinas de competición, por ejemplo, y ellos las habían aprendido, estas rutinas, el primer set de rutinas de competición, las habían aprendido directamente con los creadores, ¿entendés? Entonces era como decir, o sea, las aprendieron tal cual tienen que ser, por cada mínimo detalle, el dedito, la mano que va para acá. Yo me acuerdo que nos corregían algunos detalles a un nivel tan alto que te explotaba la cabeza. Vos decías, ¿cómo pueden tener los movimientos tan elaborados, ¿no? Conocer tanto cada detalle mínimo del movimiento, ¿no? De las técnicas en sí y después de todos los métodos de entrenamiento, obviamente. Entonces era como que ellos habían aprendido directamente con ellos. Por ejemplo, el maestro Shiro Feng, ella había estado en el seleccionado chino en el año 88, ¿no? Junto con Yang Wenqin, con Chao Zhanjun, con Peng Yun, con Chen Lihong, y estoy hablando de los que crearon las rutinas oficiales de competición del primer set, ¿no? Así que, y bueno, y ahí fue donde las aprendieron directamente con ellos, o sea que aprender directamente de la fuente en este aspecto. En ese momento era lo máximo, digamos, Déjame que había. hacerte una Sí. pregunta. Déjame hacerte una pregunta que también está relacionado con que están preguntando, ¿qué das vos? Dice Luciano. ¿Qué doy? Y yo te digo, ¿cómo armonizás vos el Wushu viejo, diríamos, que le llamamos con ahora en tus clases? ¿Hacia dónde lo apuntás? ¿Hacia ese Wushu que Sí, vos muy buena aprendiste, esta el viejo? pregunta, para aclarar esto. La diferencia en realidad no es en sí en las técnicas, ¿no? Por decirlo de una manera. El Chipencón sigue siendo Chipencón, se practican las patadas de la misma manera, las posiciones de la misma manera, el giro de brazos, de cintura. O sea, el Chipencón es el mismo. Sí, inclusive cómo se practican la parte de saltos, que ya es más cercano a la parte deportiva de Nantú y demás, también no es similar, no es diferente. El nivel básico hasta el avanzado, por decirlo, es igual, ¿no? O sea, se practica de manera, no hay un nivel de profundidad en el estudio como había antes. Esa es la diferencia más grande, ¿no? Y por otro lado, hay muy poco de trabajo, por decirlo, de espíritu marcial, ¿no? Zhou Yan Shen Fa, es una serie de conceptos, Qin Chi Shen inclusive también, son conceptos que acompañan al entrenamiento y la práctica y que llevan a que esto que practicamos no sea un mero conjunto de movimientos gimnásticos, sino que tengan una esencia marcial, ¿no? Inclusive aplicaciones y demás, ¿no? Antes el maestro te enseñaba una técnica y te mostraban la aplicación para que entiendas qué estás haciendo. No es que vos después vas a llegar a combatir con eso, ¿no? Pero por lo menos sabés realmente qué estás haciendo con ese movimiento. ¿Okay? Y queriendo, lo podés, si querés, llevar, ¿no? a nivel también aplicativo. Pero obviamente cuando se trata ahora estamos hablando particularmente de lo que es lo deportivo. El objetivo es competir, en este caso, bueno, yo competía en Taolu, el que practica Sanda se va a dedicar más a la parte de Sanshou, pero la base es siempre la misma. Entonces a lo que voy es que lo que cambió es el modo de enseñarlo, el modo de encararlo, ¿no? El modo de expresar el Y vos Wushu, agarraste ¿no? el espíritu. Cambió muchísimo. Agarraste el espíritu de aquellos tiempos que Sí, está bueno yo lo enseño, transmitirlo en yo lo ese que es la tiempo. base hasta el Hay nivel gente que avanzado lo no, enseño exactamente igual como lo enseñaba mis maestros y como después lo pude ver en China también
entrenando allá con otros maestros, inclusive con los maestros de ellos, o con compañeros de práctica de ellos que después se volvieron mis entrenadores, que después más adelante lo podríamos hablar cuando lleguemos a la parte de Italia, digamos. Así que yo, Sí, yo lo que hago es continúa diciendo básicamente cómo. enseñarlo de esa manera, porque todavía hay gente en el mundo que lo enseña, ¿no? Cuando me refería antes a que hay poca gente que entrenadores que realmente enseñan de esa manera, me refería más que nada a China y a nivel profesional o semiprofesional alrededor del mundo, ¿no? Pero en general hay muchísimos entrenadores que quedaron de esas épocas o alumnos de esos entrenadores que hoy en día, muchos occidentales que no son chinos, que hoy en día pueden enseñar de esa manera y tienen ese conocimiento. De hecho, hay muchísimos, yo tengo muchísimos colegas que enseñan muy bien alrededor del mundo. Y es que es cuestión de lo que uno quiera profundizar, ¿no? Si uno quiere adquirir ese conocimiento, tiene que poner su voluntad en adquirirlo, y si uno quiere realmente practicar algo en forma más superficial, lo va a hacer en forma más superficial, lo más, qué sé yo, menos profunda, ¿no? Básicamente eso. Y bueno, mis maestros Chan Wei Shirufen, ellos eran atletas en los años 80, junto a Hu Chan también, campeones nacionales, múltiples campeones nacionales. Y en China, cuando vos llegás a un cierto nivel y ganaste una cierta cantidad de medallas nacionales, se te otorga una categoría, eso era antes, ahora ya no existe, el gobierno te otorga una categoría que se llama héroe marcial. La categoría de héroe marcial era otorgada a muy pocos atletas y artistas marciales seleccionados en China, ¿no? Y mis maestros, sea Chan Wei, Xi Ruifan, que Hu Qingqian, los tres eran héroes marciales, tenían inclusive la libreta que nos mostraban siempre, de la Asociación de Wushu de China con ese honor, ¿no? Hoy publiqué, por ejemplo, en Facebook un librito que es el librito de la forma de mi maestra de palo, ¿no? Cuando vos en China llegabas a ese nivel de héroe marcial, se te publicaban, digamos, tus rutinas personales, ¿no? Pasan a ser parte de la historia nacional del Wushu, del Kung Fu. Queda registrados. ¿Se tenían que ir o se fueron? Porque no fueron Mira, valorados en ese acá momento ellos acá. realmente no es que su actividad principal no era enseñar, aunque realmente lo único que ponían realmente todo el corazón era en enseñar, pero la actividad de ellos tenían un supermercado, claramente no podían vivir del Wushu, ¿no? Era imposible. Cuando ellos, sí, realmente en el tiempo que duró, digamos, el tiempo que estuvieron ellos acá, tuvimos la escuela acá, que fue más o menos del 96 hasta el 2000, 2001. Después siguieron un poquito más, después que se fueron ellos, pero yo ya no estaba porque me había ido a China, a Italia, perdón. Muy poca gente, realmente muy pocos entrenadores y maestros de lo que es el ambiente de Wushu moderno se acercaron a practicar, ¿no? Y algunos, los pocos que se acercaron duraron bastante poco realmente. Había un tema, ¿no? O sea, era mucha la diferencia con lo que venía enseñando acá, y yo creo que eso también es un poco chocante para gente que capaz que ya está enseñando y ya tiene una trayectoria atrás, ¿no? Yo lo interpreto de esta manera. Realmente para mí no tiene mucho sentido tener un maestro cerca y no ir a entrenar con él si tenés la oportunidad. Un maestro de ese nivel, ¿no? Obviamente, maestros de ese nivel. Yo nunca lo entendí. Yo donde veía a un maestro que realmente me podía enseñar y hacer mejorar a mí como ser humano, como atleta, como practicante, ahí estaba. De la manera que fuera, intentaba la manera de poder hacerlo y estar ahí. Así que bueno, después ellos llegado un momento, se tuvieron que ir porque, bueno, por una serie de sucesos bastante desafortunados. Ellos habían tenido una nena, se casaron acá y tuvieron una nenita, una hijita, y ellos en el supermercado les entraban a robar varias veces y en un momento entraron y le pegaron un tiro a la maestra. O sea, le tiraron un tiro a ella y ella lo esquivó y tenía... y justo en ese momento no tenía a la nena en brazos, pero generalmente ella estaba en la caja con la nena en brazos. Y bueno, fue una cosa muy desafortunada y fue una época bastante dura también para la Argentina porque estábamos en plena crisis antes del 2001 y ellos decidieron en ese momento irse. Nosotros lo apoyamos obviamente como alumnos porque no tampoco queríamos que se queden acá arriesgando la piel, ¿no? Arriesgando la vida. Y bueno, después en un momento lo pudimos visitar también, cuando viajamos a China, estuvimos allá con los maestros, más adelante, yo fue ya para fines de la década del 2000. Así que bueno, sí, muchísimo. Yo ahora estamos en este punto, estamos en el 99, 2000, ¿no? Nosotros en el año 99, inclusive antes de que ellos se volvieran a China, hicimos un viaje a China
que íbamos a ir a competir al Mundial de Hong Kong, pero al final no pudimos por problemas con la federación. Pero bueno, viajamos igual y después fuimos a entrenar a la provincia de Zhejiang con el seleccionado profesional, que era el seleccionado donde ellos habían competido, y entrenamos con compañeros de ellos y entrenadores, los que habían sido entrenadores de ellos, Cupó, Fompin, etcétera. Y bueno, y a uno de los atletas, los mejores atletas que había en ese momento, ¿no? Eso fue en el 99. Sí, estuvo muy Qué bueno. lindo. Y después de eso, Bien. ese fue mi primer viaje a China en realidad. Y después de eso, yo ya en el 2000 me fui para Italia, ¿no? Porque no habíamos podido más seguir compitiendo acá, con la federación había un problema, muchas diferencias de opiniones y demás, y tuvimos que cortar esa carrera. Fueron varios atletas los que quedaron colgados. Yo, por suerte, digamos, pude tramitar la ciudadanía italiana a través de mi viejo, que era italiano, y nada, casé lo opuesto que tenía y me fui a Italia para poder seguir, ¿no? Seguir aprendiendo. Aparte que acá ya me había quedado sin maestro porque no había más nadie con quien podía aprender. Me fui para allá a poder seguir compitiendo y poder seguir aprendiendo, que para mí siempre fue lo más importante, ¿no? La parte de aprender, obviamente. La parte de competir si quieren lo hablamos, pero para mí es un concepto diferente al que generalmente se conoce, ¿no? O yo lo interpretaba de otra manera. Bueno, ahí me fui a Italia y una vez allá, bueno, fui por el tema de lo que respecta al Wushu, fui invitado por la maestra Liron May. No, yo tenía un compañero de prácticas acá al principio de los 90, Alejandro Bonomo, que era de la Nampai, y él se fue a vivir en esa época a Italia, ya hacía una década que vivía allá él, y bueno, él empezó allá a practicar con la maestra Liron May. De hecho, él en los primeros años de los 90 siempre nos traía un montón de material, nos enseñaba cosas cada vez que venía a Argentina a visitar. Y él empezó a practicar allá en Italia con la maestra Liron May, y yo después a ella la conocí a sus alumnos atletas también en los mundiales, en los panamericanos. Recordemos que yo durante la década del 90 competí en dos panamericanos, dos mundiales, tres si contamos con Kona, aunque ahí no competí, varios sudamericanos. Entonces conocía ya gente del ambiente mundial del Wushu, y ahí la conocí también a Liron May, la había conocido a Tiziana, que era una hermana marcial muy querida de Italia, que era campeona de Nanchuen, muy buena. Bueno, a través de Liron May en Italia pude entrar a competir en el nivel regional y después a nivel nacional, ¿no? Por la escuela de ella. Y aparte estuve entrenando, los primeros meses que estuve en Italia estuve entrenando con Luciano, ella. Sí, decime. no, digo, un gran cambio en cuanto a competición, porque acá en Argentina no había chinos compitiendo, Eh, chinos compitiendo. No, o acá, había muy pocos. no, chino Acá de en nivel Argentina no así, había. no. O sea, no sé de qué te referís. Vos te referís, cuando te referís a chino, te Cuando referís vine a acá. atletas profesionales. No, te quiero decir el cambio que vos hiciste cuando fuiste a Italia, que ahí compitiendo ya había Sí, chinos. había algunos chinos, pero no, realmente, ojo, aparte de Yu Huai, que era una máquina total, que ahí, Yu Huai es una hermana marcial, compañera del seleccionado italiano, etcétera, que todos la conocen por Jade Yu o Jade Yu, ¿no? Porque ahora es muy famosa también ella, estuvo actuando en el Cirque du Soleil, etcétera. Aparte de ella no había otros chinos compitiendo, eran todos italianos. Lo que sí había teníamos en el seleccionado, teníamos 4 entrenadores chinos, todos muy buenos. Entonces yo entrené con todos ellos, entrenaba Liron Mei, Ah, estaba Yu Hao, estaba Yu Quan, que es la madre de Jade Yu, que es mi abuela marcial, porque ella fue entrenadora de mis maestros. Por eso te decía que hay toda una historia de relaciones entre los entrenadores y la gente que conocí, otra gente que conocí alrededor del mundo, hermanos marciales, muy, muy grosa. qué lindo encontrarte con Jade Ella era Yu muy, ahí yo cuando recién en llegué, ella era Italia muy como chiquita, estaba en la compañera. categoría juniors todavía, y, pero bueno, cuando conocí a su madre, ahí me enteré que ella era mi abuela marcial, ¿no? Yo no la conocía antes. Por eso te digo que es muy loco, ¿no? Un campeonato nacional. Y yo había ido representando a después estuve Mirá practicando también vos. con la maestra Yu Juan. Pero bueno, al principio estuve con la maestra Liron May, entrené con ella unos meses en Roma. Bueno, yo como conté ayer, cuando me fui a Italia me fui con lo opuesto, básicamente, con unos ahorros para sobrevivir unos meses. Y de hecho fue todo muy, muy rápido, caótico y
y complicado, digamos. Fue, Te pregunto, ¿sí, cuántos años? fue bastante, una época bastante complicada y de mucha actividad. Y bueno, yo entre buscar, tenía, no sé ¿Cuántos años cuánto tenías tenía, a ver, tenía, bueno, cuando llegaste a Italia? 20 años menos, Cuando te llegaste a Italia. ¿ah? 25 ponele, ¿no? Sí, ya, en realidad yo ya para esa época estaba pensando en retirarme, ¿no? Pero bueno, quise continuar un poco más porque se me dio esta oportunidad y yo realmente estaba bastante cebado con lo que era competir. Para mí competir, y esto lo digo así rápidamente para que quede claro, no significa medirme con otro para ganarle, no significa ganar medallas, para mí no significaba eso. Para mí competir siempre fue primero como un incentivo para mí, para poder mejorar más, ¿no? Para poder entrenar más, un autoincentivo, digamos, para poder mejorar personalmente como ser humano, ¿no? Si uno para superarse, Para exacto. superar. Principalmente esa fue la razón para competir. Después otra cosa que me cautivaba era obviamente poder conocer gente de todo el mundo que practicaba esto y hay gente loca como uno, ¿no? Que entrena todo el tiempo, que pasó por las mil y una para poder competir y para poder viajar y para poder seguir aprendiendo, ¿no? Mucha gente que comparte las mismas experiencias alrededor del mundo y encontrártelos todos juntos en un campeonato mundial o en un panamericano y poder compartir con ellos, la verdad que es invalorable, ¿no? Y eso era lo que más me gustaba de todo esto. Y obviamente el hecho de poder viajar, que viajar es una cosa hermosa, que se lo recomiendo a todo el mundo, que cuando lo puedan hacer lo hagan, ¿no? Si tienen la oportunidad. Más en la situación en que estamos ahora, la valoramos mucho más el viajar seguramente. Pero bueno, es crecer, viajar es crecer. Experiencia es crecer, es aprender. Y el compartir con gente de todo el mundo, el Wushu, es una cosa realmente que no tiene valor. Y bueno, lo que más me incentivaba a seguir viajando y compitiendo era eso, realmente. Lo que más apreciaba era todo eso. Estar ahí, digamos, y ser uno con todo el Perfecto. mundo, ¿no? Y, Y cuando volviste para acá, después de sí, fueron tamaña experiencia, casi 10 años en Italia viviendo. encontraste. Allá, bueno, en Italia, como te conté antes, tuve varios maestros. Bueno, de estos 4 entrenadores que tenemos seleccionados, yo entrené con todos. Y uno de los más importantes fue Yu Hao, que es uno de los pocos octavo tuan en todo el mundo, también una eminencia mundial. Y bueno, y nosotros prácticamente una vez que pude entrar al seleccionado, ya ayer les contaba que para entrar en el seleccionado italiano, en Italia tenés que primero clasificar a nivel regional, ¿no? Clasificar en el sentido de ganar por lo menos una medalla de oro, o en un momento eran por lo menos 2 medallas de oro. Si vos clasificabas en el campeonato regional, que era a veces a nivel provincial o a veces abarcaba varias provincias, vos ibas de ahí al campeonato nacional, ¿no? Sí, solamente si clasificabas. Y en el campeonato nacional, si vos ganabas al menos también 1 o 2 medallas de oro, depende de la época que cambió el reglamento, recién ahí podías ir a hacer los entrenamientos del preseleccionado o los preentrenamientos del seleccionado, donde te elegían para entrar al seleccionado y empezar realmente los entrenamientos del seleccionado. Y una vez que entrabas en el seleccionado, bueno, era como una especie de lugar privilegiado porque no gastabas un mango en nada, te pagaban todo y viajábamos, cuando teníamos que hacer entrenamiento, por lo menos uno de los entrenamientos que hacíamos era un mes en China, todos los años, entrenando con profesionales. Así que se trabajaba a ese nivel. Sí, Hermoso. cuando vos no ponías un pie fuera de tu casa sin que te pagaran los viáticos, o sea, si ganabas medallas, ni hablar que las medallas te las pagaba el gobierno, inclusive a nivel regional también existía este tipo ¿cómo se llama?, de apoyo a los atletas, así que bueno, es una cosa de loco. Para mí, que venía de Argentina, de la experiencia de acá, que me habían echado de la federación básicamente, por diferencias de todo tipo, ¿no?, técnicas y políticas, etcétera. Encontrarme con eso, bueno, aparte que acá todas las veces que yo viajé, que fueron muchos campeonatos a los que viajé afuera, siempre fue pagado todo de mi bolsillo, con esfuerzo de mi frente, trabajando todos los días. En Italia claramente también trabajaba y hacía toda una vida normal, porque nadie me mantuvo nunca, pero por lo menos cuando lo que respecta a la parte deportiva yo podía decir, bueno, puedo entrenar y no tengo que gastar plata, puedo viajar y no tengo que gastar plata, y no puedo quedarme, digamos, fuera de todo esto porque no llego con la guita, ¿no?, que le sucede a muchos atletas, sobre todo acá en Argentina le pasa a muchos atletas
Y bueno, aparte de eso tenía oportunidad. Sí, Ahí te preguntan, Salió. Guada dice, ¿en Italia tiene más sí, sí. difusión Bueno, Wushu que eso acá, te iba a contar en cuando Argentina? dijiste lo de chinos en las competiciones, ¿no? En Italia hay muchas escuelas de Wushu, sobre todo de Wushu moderno, ¿no? Porque de Wushu tradicional hay muchas por todos lados, pero de Wushu moderno no es tan común ver escuelas, sobre todo acá en Argentina. Pero en Italia está lleno de escuelas de Wushu contemporáneo, de Wushu deportivo. Y por eso te digo que estaba la necesidad de hacer campeonatos regionales, porque si no, después en los nacionales era demasiada la gente que había, no tenía que estar una semana, ¿viste? Haciendo un campeonato. Entonces se clasificaba en etapas. Y realmente sí, muchísimas escuelas. Y el nivel era muy bueno también, de hecho ahí hay varios campeones medallistas, hubo medallistas mundiales, medallistas europeos, hay y hubo. Bueno, a muchos conocen a Michele Giordano, que sigue compitiendo, a Yu Huihui, a Jade Yu, que fue campeona mundial también. Bueno, Michele también fue medallista mundial. Bueno, ellos fueron todos fueron compañeros míos de seleccionado en esa época. Este, bueno, ¿qué más puedo contar? De esa etapa realmente fue así. Sucedieron muchas, Acá, sucedieron muchas acá cosas te en esos preguntan 10 de años. qué, Sí, ¿cómo, cómo te la bancaba en Italia cuando dijiste uff. que trabajaba, aparte Mira, en Italia bueno, trabajé hacía lo que desde podía? artesano de juguetes de madera, vendía juguetes de madera en las ferias de artesanos por todos los pueblitos italianos, al principio hice eso, y después trabajé de despachante de aduana, trabajé de eso en Génova, después, porque aparte viví en varias ciudades, ¿no? En todo esto. Después cuando fui a Torino trabajé de diseñador gráfico, que fue mi trabajo en realidad casi toda la vida, ya no lo hago más, pero en esa época lo venía haciendo ya hacía 10 años, y pude conseguir trabajo de eso en una agencia de publicidad, y bueno, ahí tuve varios años también, ahí se hice varias cosas en realidad, y con eso, digamos, me mantenía, ¿no? Es mucho más fácil, realmente es mucho más fácil mantenerse ¿Cuánto en tiempo, Italia de lo que es acá en Italia, en Argentina, y sobre todo en ese momento. cuánto tiempo estuviste? Dale, Yo te dale. iba haciendo otras preguntas, sí, ¿cuánto tiempo? Porque acá preguntan y dice, ¿cuánto tiempo Y estuviste fueron en el seleccionado de como Italia? como 4 años, ponele. O sea, hubo un par de años que, sobre todo después del 2001, entre el 2001 y el 2002 hubo un tema jodido de económico también en Italia, y la federación no podía pagar pasajes, y esos años no viajaron solo un grupo muy reducido de seleccionados. Porque pasa que la federación italiana, por ejemplo, si no te puede pagar el pasaje como seleccionado, directamente no te llama. Porque ellos no lo pueden hacer, es ilegal. Que alguien viaje, un atleta viaje pagándose sus gastos, no se puede hacer. Van presos, básicamente. Este, y bueno, ponele más o menos 3, 4, 5, 6, entre 4 y 5 años. Dentro del seleccionado, ¿eh? Ojo, dentro del seleccionado, no son los Tus, años que estuve en Italia que fueron más. sí, Sí, claro, y ahí también te pregunta Guadalupe, ¿cuáles crees que fueron tus mayores logros el ahí mayor en el logro, entrar seleccionado? al seleccionado, creo. Y claro, Mira, compitiendo a nivel internacional saqué varias medallas, pero yo realmente no considero eso algo importante. No, más allá de, exacto, la la experiencia experiencia. que en sí, todo lo que viví en Italia, para mí fue una vida, fue otra vida, ¿no? Y entrar en un seleccionado así, con un nivel casi profesional, por decirlo de alguna manera, y poder convivir con ellos y compartir con toda esa gente, ya para mí es lo más. Eso creo que fue el logro más grande, ¿no? Ojalá, ojalá te valoren acá en Argentina como el entrenador que sos Yo creo que lo hacen, actualmente. dale, Pero lo bueno, hacen. para eso, No es. ¿Cómo es? perfecto. Vale. Yo Sí, ojalá. realmente lo que buscaba era Eh, eso, ¿no? Así que bueno, valoro más que nada la experiencia. Sí. escúchame, repetí por favor dónde te encuentra la Sí. gente en las redes sociales. Si se quieren contactar, claro, con vos, quieren practicar, dónde están dando clases. Eh, bueno, hay algo que no conté, porque bueno, mi historia siguió después, o en este momento ahora estoy dedicando, no solamente enseño Wushu contemporáneo, externo, ¿no? Que enseño todas las facetas, digamos, de este estilo, Wushu, aparte de Chan Chuan, Nan Chuan, Tai Chi Chuan, los 4 estilos principales que son Chan Chuan, Nan Chuan, Tai Chi Chuan y San Shou. Y enseño todo eso.
Pero aparte de eso, también enseño Tai Chi Chuan. Y el Tai Chi Chuan lo enseño aparte porque yo en este momento, ya hace varios años que estoy estudiando con un maestro italiano que se llama Gianfranco Pace, que es de la International Tai Chi Chuan Kung Fu Association. Él viene todos los años para acá y cuando viajo a Italia a dar clases a mi escuela, también lo visito a veces y estudio con él allá. Así que, bueno, acá hay 2 encuentros anuales, y más el encuentro en Italia, son como 3 encuentros anuales con ellos. Y hace muchos años que... ¿Cómo fue el contacto con él? ¿Cómo lo El maestro descubriste? ¿Cómo fue el Pache, contacto con él? el contacto fue, bueno, básicamente lo trajo un amigo de acá, un colega que se llama Manuel Arriba, que había vivido en España y lo había conocido, y él lo trajo, bueno, se vino a vivir a Argentina y lo trajo al maestro Pache para que venga a dar clases una vez, que fue hace como 6 años eso. Yo empecé a seguirlo en realidad desde el principio, solo que los primeros 2 años no hice todas las clases, hice algunas nomás, y después ya empecé a seguirlo prácticamente en todas las clases que dio cuando vino. Eso fue hace más o menos 6 años, 5 o 6 años, y bueno, fue bastante choqueante para digamos, el grupo local de maestros que fuimos de profesores que fuimos a ver su nivel, ¿no? A testear lo que hacía y realmente yo quedé loco, me encantó porque fue la primera vez bueno, y esto es otro capítulo aparte, el Tai Chi Chuan es un capítulo aparte en mi vida, ¿no? Porque lo estudio también desde los 80 y tuve varias etapas también de estudio, ¿no? Y de conocimiento, de descubrimiento. El último fue conocer, sí, Digamos que el sí. maestro Él enseña Gianfranco Chen Tai Chi Pache, Chuan clásico, ¿eh? eh, Y él lo que hizo fue desarrollar un sistema para hacer que se comprenda mejor el Tai Chi Chuan por los occidentales, ¿no? Entonces el método de lo que más me cautivó, sobre todo, aparte de su nivel, que es totalmente enorme, su nivel en el Tai Chi, me copó muchísimo el método de enseñanza, ¿no? La forma de enseñar, sobre todo la honestidad al enseñar, principal, honestidad, la apertura, ¿no? Y son todas cosas que yo valoro muchísimo y que trato también de aplicar en mi forma de enseñar. Y bueno, los métodos que él desarrolló para que se comprenda mejor el Tai Chi, ¿no? Y realmente con él a pesar de que pasé por varias etapas en el Tai Chi, cuando empecé con él, realmente yo considero que empecé a entender el Tai Chi en sus aspectos más profundos, ¿no? Así que realmente, bueno, desde hace unos qué años ya interesante. soy entrenador de la escuela, así que, bueno, hoy enseño el Tai Chi Chuan clásico, Chen Tai Chi Chuan clásico de la escuela del maestro Gianfranco Pache, de la ITKA, desde hace varios años y sigo aprendiendo, obviamente, ¿no? Porque eso es algo que recién empezó. Para mí, por lo menos, es algo que recién empezó. Sobre todo, no es encarado solamente para salud, sino Exacto. la Él aplicación enseña que el todo el maestro aspecto te marcial, brinda. desde lo más básico, inclusive si se Todo el quiere, aspecto digamos, marcial. porque uno puede estudiarlo también, el Tai Chi Chuan, solo como un trabajo, con un correcto trabajo interno, pero solo para un tema saludable. Él, si uno lo quiere, te puede llevar también, te lleva hasta la aplicación marcial completa, ¿no? El trabajo de combate libre, digamos, un trabajo muy importante de movimiento libre dentro y de aplicaciones, obviamente, y de trabajo en pareja y demás, dentro del sistema de la ITKA. Y bueno, está muy bueno eso, que es uno de los pocos que pude ver que encaran el aspecto marcial realmente desde un punto de vista muy realista y muy efectivo, sí. ¿Me querés hablar algo de la línea de él, a O es un diferencia de tema otras? medio largo, En ¿eh? realidad, porque Si quieren, en algún momento muy hablamos un poquito más, pero es largo. Bueno, digamos el Chen Tai Chi Chuan es siempre el Chen Tai Chi Chuan está bien. clásico, no es que haya una gran diferencia, pero bueno, la diferencia más grande, como te dije antes, es la del método, ¿no? Los métodos que él desarrolló para que la gente entienda mejor el Tai Chi Chuan. Perfecto. Es lo que vos estás ahora Exacto. difundiendo acá también en Hay otro Argentina. profesor que se llama Lucio Antonieto, que es el director de la ITKA, digamos, de la filial argentina, que es el que después tomó, digamos, las riendas de estos viajes que hace el maestro todos los años y empezó a traerlo él todos los años, ¿eh? Lucio, si anda por ahí, un abrazo. Es mi tata, digamos, mi hermano mayor de Tai Chi Chuan. Listo. Bueno, vos Perfecto. Qué preguntabas lindo antes trabajo sobre también. qué enseño, dónde enseño, ¿no? ¿Me dijiste eso? Sí, sí, si se quieren Bueno, para contactar aprender o conmigo, lo aprender único que con tienen que hacer vos. es
es decirme quiero ir a practicar y venir. Básicamente. Es muy, muy simple. No hay ningún tipo de otro trámite. Así que bueno, pueden contactar sea por Facebook que por Instagram. También está por ahí mi número de WhatsApp para que me contacten. Yo le acepto a cualquier persona que quiera realmente estudiar a fondo el arte marcial. O sea, el arte marcial en su aspecto deportivo, en su Wushu aspecto contemporáneo. marcial, en todos los aspectos que yo enseño al menos. Bien, bien, bien. La verdad que para nosotros es un gusto. Además, son muchos los temas que Ni podríamos ir hablar, si muchas profundizando cosas y quedan ahí hablando. colgadas seguramente. No muchas personas tienen además la capacitación en esto, como la tuviste vos, y bueno, estaría bueno que lo valoren, como decimos, por eso la idea nuestra fue hablar con vos, Luciano, Se y agradece bueno, muchísimo realmente. seguir el contacto. Yo, Y bueno, Ale, como te dije antes, hace este, un par de horas atrás cuando hicimos la clase, estaría bueno hacer una charla con preguntas hacia vos, porque vos también sos un prócer del Kung Fu argentino, ¿no? Del Wushu argentino, un sí, dinosaurio del no, Wushu argentino. Somos todos dinosaurios. te agradezco. Sí, nosotros nos enfocamos en la parte tradicional, la diferencia de cuando en su momento nos abrimos y directamente nos abocamos Exacto. al Kung Fu tradicional, al Hungary y al Kung Fu. Ya Así que vamos a sí, charlar también otra sobre tu historia, que es a muy, muy charlar, no hay interesante problema. también. Bueno, bueno, te Gracias a agradezco ustedes. mucho. Y no sé si alguien quiere hacer algún tipo, otra pregunta para Luciano. Eh, También te manda saludos Juan Sandoval, que en este vivo no se pudo unir, pero me mandó un Grosso, mensaje Juan, y gracias. te Sí, sí. manda saludos. A Juan lo conocí en Perú Luciano, un curso de entrenadores y demás, y campeonato en Perú con el maestro Benjamín. Una serie de eventos que él organizaba antes y que capaz que sigue organizando, muy, muy interesantes. acá te pregunta si estás soltero. Si vos estás Estoy soltero. casado con el Wushu y con el Tai Chi. Exacto. Buena respuesta, exactamente. Muy bueno. Tengo anécdotas sobre eso también. Escúchame, Luciano, Sí, decime. sí, no, me imagino. La historia amorosa de Luciano Casarín. Todos los dejaban porque le daban más bola al Guyú que a la pareja. Posta que una vez Me una parece novia que me algo sí dijo, conozco yo. elegí el Escuchame. Wushu o yo. Obviamente ya saben cuál es la respuesta. ¿Cuál fue la respuesta? Bueno, a mí me pasó algo parecido, quédate Creo que a tranquilo. todos nos pasó más o menos, los fanáticos y apasionados de esto. En algún momento seguro. Hay muchas preguntas sobre la Bueno, en filial. Italia, Hay durante muchas mi fase preguntas. italiana, digamos, mi época, mi vida italiana, le digo yo así, porque fue como una vida aparte, allá enseñé durante casi todos los años que estuve, hasta el final, hasta que me fui, y quedaron varios instructores, ¿no? Allá en la escuela, en Torino, fundamos la escuela Chingu, la filial, digamos, de la Chingu de Italia, con Alejandro Bonomo, precisamente, que te contaba alguien, que era mi compañero de acá, que después se fue a vivir a Italia en principio de los 90 y practicaba con el Iron May. Con él fundamos la escuela Chingu y empezamos a enseñar juntos ahí en Torino, que él ya venía enseñando hace muchísimos años, pero bueno, me sumé yo. Se formó la Chingu, armamos una asociación, nos afiliamos a la federación inclusive también y demás. Y allá quedó esa escuela, que todavía sigue con instructores de Roberto Ballone, Roberto Maltagliati y Tuan, Antonio De Angelis. Y ahora estoy viajando, en los últimos años estuve viajando a enseñar, porque tuvieron una época que me quedaron medio colgado y ahora se pusieron las pilas y están organizando muy bien la escuela ya, hay varias filiales, hay mucha gente que practica. Y bueno, empecé a viajar a enseñar, a darles clases de nuevo, así que bueno, este año lo tuvimos que suspender por razones obvias. Estaba por viajar, sí, tenía el En pasaje ya Italia. sacado para unos días antes de que empezara todo este tema y bueno, se tuvo que suspender. Pero bueno, está la filial en Italia también, así que todos, si hay algún italiano por ahí o que viaja a Italia, vayan a practicar con mis alumnos. Que de hecho mis alumnos de ¿Y Italia, ellos acá en también están Argentina? practicando con el maestro Pache allá. Hace un par de años yo lo llevé a conocer al Ah, mira qué maestro y bueno. ellos siguen practicando con él ahora.
por lo menos lo que es la parte de Tai Chi Chuan, ¿no? La parte de Wushu contemporáneo, más que nada, se capacitan conmigo. Este, y acá en Argentina Acá en hay Argentina, también varias Luciano, filiales, o sea, hasta mis clases, obviamente, yo enseño en el Parque Las Heras, en el Centro Cultural de SECAM, en el Parque Finky en Temperley, y después, ¿eh? y tenés alguien Y después hay varios, tenés alguna escuela sí, sí, hay que varios depende de vos instructores, dando clases. escuelas, por ejemplo, está la escuela de Lucila Angelinetti, que ella enseña en, bueno, un poco en La Plata, un poco en Palermo, ahora porque estoy viviendo en Capital. Este, sí, sí, Excelente una nivel, grande, Lucila, es una de mis alumnos más antiguas, es la decana, digamos, de la escuela. Después, creo que más de Bien. 10 años que practica conmigo. Después tenemos a Mauro López Bravo, que enseña en Roque Sáenz Peña, es un pueblito, una ciudad del Chaco, creo que está ahí. También tiene una escuela muy linda allá, con mucha Ajá. gente, que los pueden contactar a ellos también, ¿no? Gente del interior que quiera practicar, obviamente, contáctenlos. Después está en el Chaco Resistencia, tenemos a Juan Sánchez, de la escuela Wu Te Ching Wu, que también está dando clases por ahí, hace muchos años también ellos dos, sea Mauro que Juan, son alumnos míos hace muchos años. Después tenemos a Pablo Trozzo, que enseña en Misiones, él en principio estaba en Corrientes, pero después se fue a vivir a Misiones, ahora enseña ahí, y él ahora también está practicando inclusive con el maestro Pache. Este, sí, Qué lindo. y sí, a mí me encanta que mis alumnos sigan mis pasos, la verdad que me encanta. Y algo que no permito, que no me gustaría que suceda es que ellos se estanquen, ¿no? Entonces, siempre que encuentro algo que a mí me sirve, trato de que ellos también lo hagan. Este, y obviamente si Qué ellos interesante. por su cuenta encuentran algo que les sirve más, ni locos, ni loco no soñaría con prohibirles, digamos, realmente mejorar, ¿no? Realmente superarse en esto. Eh, bueno, después de Pablo Trozo, ¿qué más? Bueno, por acá tenemos en Avellaneda tenemos a Diego Van Damme, que enseña, Diego Pérez, enseña en Avellaneda, que es en la provincia de Buenos Aires. Después tenemos a Gustavo Villalba, que enseña en la zona oeste, sí, del Gran Buenos Aires, Jackie. ¿Y quién más? No sé si me olvido alguien más de los que están enseñando, ¿no? Obviamente, porque hay varios instructores más que no están activos. Está Maximiliano López, que también es uno de mis alumnos más antiguos. No me quiero olvidar de nada. No me quiero olvidar de nadie Acá porque me van a matar. Sí, hay una alumna, hay una alumna, dice, soy su alumna Para que se Ámbar de Mauro López. soy su alumno, perdón que no se escuchó. Ámbar de Mauro. Soy su alumna Ámbar de Ah, bien, Mauro bien ahí. López. Sí, no, no, creo que ¿La ella no, conoces? pero bueno, es Mauro que es mi alumno. Sí, sí. Sí, él tiene muchos alumnos infantiles también y juveniles, Ah, está haciendo un trabajo muy, muy bueno en Roque Sáenz Peña. Bueno, creo que no me olvido, de los que están enseñando son más o menos esos. Si me olvido de alguno, escríbamelo acá bueno, y y ya bueno, me recuerdo. No son muchos, pero bueno, como algunos que entran en y si no te- actividades se ponen a enseñar y después dejan. Lo bueno es que todos o casi todos por lo menos se mantienen activos en el estudio y en el entrenamiento, que es fundamental, ¿no? Exacto. Exactamente. qué lindo. Bueno, después hay temas conceptuales para charlar o temas de que te preguntaría cómo fue el primer set, segundo set, Como es la tercer set, progresión, digamos, cómo ve de lo que es la cómo parte fue. deportiva del Wushu, ¿no? Eso es interesante, sí, para charlar. Podríamos hacer, sí, sí, podríamos hacer una Eso está charla lindo para. especial sobre eso, que también es un tema muy largo. Vamos a tratar de salir otra vez para hablar de temas conceptuales, como por ejemplo Temas también lo puntuales, que ¿no? pensás vos Estaría bueno, de, sí. este, sí, o de la graduación, por ejemplo, los grandes temas dentro de las artes marciales Estaría chinas, la muy bueno. graduación, si considerás el tema de la ceremonia que hay qué opinás de la ceremonia que hay en el Kung Fu tradicional, de alumno maestro, muchos temas conceptuales que estaría bueno escuchar tu visión, saber tu visión y escuchar lo que vos opinás sobre eso. Otro día vamos a hacer, yo te voy a hacer Genial, muchas genial, me parece preguntas. perfecto. La verdad que me encanta Así, este tipo de charlas porque, bueno, porque yo porque son ganas de realmente tener. aprendo también de ustedes y es un intercambio muy, muy copado, sí, muy bueno.
Vale, vale. Entonces nos comprometemos a charlar sobre temas, sobre conceptos que hay dando vuelta y está bueno saber tu opinión Genial, y tu sí, sí, experiencia en eso. ¿Eh? Así como eso que dijimos recién. Por ejemplo, el tema de la violencia en las APO que hay sobre las recomendaciones que vos le harías al practicante, en qué se podría basar para tener una carrera dentro del Wushu, un montón de cosas que estaría bueno estaría charlarlas. buenísimo, sí, sí. Así que sí, Como hoy por quieran. hoy ya, si alguien tiene alguna pregunta más, si no, concluimos y otro día arreglamos Genial. para hacerte preguntas Como puntuales. quieran ustedes, chicos. Exactamente. Sí, perfecto. Para mí me parece que está muy bueno y así tenemos otra parte para profundizar también sobre algunos maestros. No es poca cosa los maestros que vos Sí, nombraste, con experiencia quedaron cinematográfica ahora, también, que acompañaron mientras estaba contando, quedaron un a Jet montón de Li, anécdotas, sí. La historia de Hu Chinchan es muy, muy interesante. Este, exacto. compañero de Jet Sí, eran Li. compañeros en Pekín, pero eran de otros diferentes equipos, pero compañeros en lo que es la industria cinematográfica, seguro. Y después, la maestra, bueno, Está seguí bueno. contando sobre la maestra, Yukon Kwan y otros maestros con los que entrené en China. Hice unos cuantos viajes a China a entrenar con profesionales y ahí hay un montón de anécdotas copadas que también se pueden llegar a compartir. Acá me está saludando un alumno, Diego Sí, sí. Bertuccelli, disculpa que hace mucho Hola, que no lo Diego. veía y ahora se sumó. Gracias, gracias por estar. No, y te corté, perdón, pero lo quería dejar para la próxima vez que nos juntemos. Así que tenemos para hablar mucho. Genial. Luciano, te Bueno, vamos muchas gracias, despidiendo. chicos. Gracias a todos los que Te están voy a seguir, participando. te voy a seguir como alumno, te voy a seguir como alumno también, porque me aceptaste para las clases, ya vamos Para- viendo cómo tenemos que viajar con él con él a Buenos Genial, Aires para mí es un para honor, Ale, visitar. vos sabés. Para mí también. Bueno, te Muchas gracias a saludamos, te todos. damos las gracias. ¿eh? Nos vemos la próxima. Estamos en contacto. Gracias, gente, por estar ahí. Y queda esto en los muros de las redes Genial. sociales, grabado. Bien. Y contale con qué vamos a estar la próxima charla, si se da. Bien, la próxima charla vamos a salir con otro gran maestro, con Gustavo Milazzo, y nos va a contar su experiencia de vivir en el templo de Shaolin y toda su trayectoria en las artes marciales. Yo creo que el lunes próximo salimos con Gustavo Milazzo y su historia Shaolin. Bueno, Gracias, gracias gente. a toda la gente que se sumó, que hizo preguntas. Le agradecemos de corazón. Nos estamos viendo la próxima. Hasta luego. Nos estamos viendo. Gracias.